Nuestro pastor, le agradecemos, pastor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por estar con nosotros, por tenernos paciencia. Estaba leyendo sobre los pastores y Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores. Pues obedecer a nuestros pastores, ¿verdad que sí? Y yo le digo, perdón, pastor, si a veces no obedecemos, pero a veces somos como cabritos. Me recuerdo cuando Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? Y lo primero que le dice: pastorea a mis cabritos. No le dijo las ovejas, le dijo los cabritos primero. ¿Saben por qué? Porque los cabritos son los más difíciles, hermano, y son los que más hay en la iglesia. Pero después le dijo: pastorea a mis ovejas, porque la oveja es más obediente, la oveja es más sensible. Y de último le dice el Señor: ¿me amas? Y lo mismo le pregunta el Señor: ¿me amas? Y dice que Pedro lloró. Y le pregunto a cada uno de ustedes, y el Señor les hace la misma pregunta a ustedes: ¿me amas? El Señor lo sabe, pero dentro de nosotros le amamos. Tal y como vengan las circunstancias, tal y como venga el momento difícil, le amamos. Y esta tarde le vamos a amar a Él con todo nuestro corazón. Tal vez hemos fallado, pero dice la palabra de Dios que Él es digno para perdonarnos. Dice la palabra de Dios que no importa lo que hayamos hecho, si venimos a la cruz del Calvario nuevamente, Él nos va a perdonar. Y no importa si usted falló, hoy es el día en que usted puede pedir perdón nuevamente. Pero también, como le digo a aquella mujer: ve y no peques más. Ese es otro mandamiento, no seguir haciendo lo mismo. Pero como aquí es el día del pastor, Lucy trae la lectura bíblica. Hermana Lucy, el tiempo es suyo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno. Amén. Yo le quiero dar la bienvenida a cada uno en el nombre del Señor. Yo creo que todos somos de casa y yo le doy la bienvenida, que el Señor le bendiga, que la paz reine en cada hogar y que sobre todo no su corazón no se aparte de los mandamientos del Señor. Y en esta hora se pueden poner de pie. Vamos a leer la lectura bíblica en el Salmo 23 y nos ponemos de pie en reverencia de su palabra. Salmo 23. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y su palabra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia de mí me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por los días. Palabra del Señor, hermano. Confiemos en esta palabra y que nos la pongamos en nuestro corazón, porque solo Dios, solo Él es el único que nos guarda y nos cuida donde quiera que vayamos. El Señor bendiga a cada uno. Dice el Salmo: y estaré en la casa de Jehová solo hoy. Todos los días de mi vida, todos los días, hermanos, tenemos que estar en la casa de Jehová. Pueden sentarse, hermanos. Ven. Pueden sentarse y yo quiero invitar al pastor. Pastor, venga para acá. La verdad que él es mi... Yo me rayé, decimos los guatemaltecos. Él es mi pastor, es mi amigo, es mi consejero. Él es algo que el Señor puso en mi vida. La verdad que gracias, siempre le doy gracias.
Pero también, no solo a él, ven, atrás de él hay una mujer que ha trabajado. Una vez dije una mujer de empuje, se lo dije, hey, hermana Melina también, dicen que detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Yo lo creo. Hermana Melina, venga para acá. Sí. Le decía al pastor un día que hablé con él, usted tiene un árbol bien frondoso que le da sombra y lo protege en momentos difíciles. Amén. Miren, y no son solo ellos. Vale, venga para acá. Y su hermana, vengan las dos. Jesús, venga para acá. Yo me hago por acá un poquito para... Miren, hermanos, es la familia pastoral. ¡Gloria a Jesús! Miren, las que nos ha bendecido con problemas, con dificultades, pero miren, el Señor los ha guardado. Amén. Yo, la verdad, familia pastoral, siempre digo, jóvenes, ustedes tienen a sus papás, no saben qué piedra preciosa son ellos. Siempre me recuerdo cuando tenía a mis hijos con ustedes, lloramos, hay varios hermanos que decían, es difícil, porque el mundo les enseña una cosa y mi casa se les enseña otra cosa. Pero una cosa, que va a llegar un momento en que ustedes van a tener la decisión de seguir a Cristo o no seguir. Pero miren el espejo, ellos son sus espejos, miren a ellos, el caminar de ellos. En la noche tal vez ellos dos lloran por ustedes, tal vez no lo dicen. Me pasó a mí, yo lo digo, porque me pasó a mí cuando llorábamos y decíamos, haz tu obra, Señor, no lo que nosotros queramos, porque tú eres perfecta y a la hora perfecta va a ser todo. Yo quiero que la congregación se ponga aquí. Ellos nos han bendecido muchas veces y pocas veces hemos orado nosotros por ellos. Amén. Hoy es el día en que nosotros vamos a bendecir esta familia. Y denle gracias a Jesús. Miren, denle gracias al Señor porque tiene una familia bíblica que no se ha apartado de la palabra. Porque también les podría decir, hay pastores que se han alejado de la palabra. Pero que el Señor tenga misericordia de ellos. Y cierre sus ojos y empiece a clamarle al Señor. Papito Santo, gracias por Pastor Luis, por su esposa, por sus hijos, Señor. Tú has visto su caminar, Señor. Tú has visto sus luchas, sus pruebas, sus angustias. Pero en esta tarde, Papito Santo, la congregación que ellos pastorean, los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos, Señor. Y como decía tu palabra, guárdalos porque tú eres el pastor de pastores, Señor. En el momento que tengas que sanar esas heridas, empieza a sanarlas, Papito Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por ellos, Papito Santo. Como congregación les amamos, Señor. Como congregación les respetamos, Papito Santo. Pero como congregación pedimos lo mejor para ellos, Papito Santo. Y que tu palabra no se aleje de ellos. Y que tu palabra, Papito Santo, esté siempre sembrada en el corazón de ellos. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y Señor, no sabemos cuánto tiempo nos vas a poner, pero el tiempo que estemos juntos, Señor, queremos dar que el mundo mire, Señor, que somos tus hijos y que ellos nos han cuidado también, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito, alabado y glorificado sea. Gracias, Señor, por tener a la familia Yenko como pastores y a sus hijos aquí, Señor. Bendito sea tu nombre, Papito Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre. Gracias, Papito Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Melina me pidió un momento. Gracias, pastor, puedes sentarte porque ahorita viene lo bueno. Pueden sentarse, hermano. Sí, miren, hay tiempo para dos agradecimientos a nuestro pastor y a nuestra hermana y a la familia. Pero ella me dijo, ella trae algo especial. Y hermanos, el tiempo es Amén, gloria a Dios.
1 hora y media tengo, ¿no? No, solo estaba viendo sobre el pastorado, pensando en qué le podía decir a mi esposo hoy, de parte de Dios, ¿no? Porque uno no tendría palabras. Él es mi pastor, igual que es el pastor de todos ustedes. Yo siempre los regaño cuando me dicen pastora, porque no lo soy. Pero soy la esposa del pastor y no sé por qué el Señor me puso en ese lugar. Y muchas veces he tenido dudas de por qué estoy en ese lugar. Y le pregunto al Señor, y el Señor siempre me dice que Él me puso ahí, que esté ahí, que haga mi trabajo. Y mi trabajo es apoyarlo a Él. No soy perfecta, ustedes lo saben. Mi esposo tampoco es perfecto, pero lo importante es seguir el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Y cómo Dios lo usa a mi esposo, no tengo dudas de su llamado. Puede ser que tenga dudas del mío, pero de él no. Le quiero pedir perdón a mi esposo cuando he sido piedra de tropiezo en su ministerio. En el nombre de Jesús, Luis, le pido perdón. Y le pido perdón a mis hijos también por todo lo que tienen que soportar a veces, siendo los hijos del pastor. No hay nadie que nos conozca mejor que nuestros hijos. Y ellos saben que es una lucha. Igual que la que tienen ustedes en la casa con sus hijos, la misma, no hay diferencia. Y nosotros siempre le decimos a ellos que ellos deben de encontrar al Señor. Nosotros no podemos ponérselo ahí con un paquetito y que solo lo tengan que abrir, como todo lo que le damos, ¿no?, en la vida a los hijos. No podemos, es lo único que no podemos hacer por nuestros hijos, sino que ellos tienen que encontrarlo al Señor en una relación personal e íntima con Él. Amén. Quería recordarle a mi esposo lo que significa o lo que tiene como trabajo él al ser un pastor, y también compartirlo con la congregación. Creo que mi esposo ha hecho un buen trabajo más allá de los errores que ha cometido, porque es el llamado de él y él lo siente así. Número 1 es conducir y guiar a la grey del Señor, que somos todos nosotros. Número 2, el cuidado espiritual a través de la doctrina, o sea, no salirse de la sana doctrina. Creo que lo hemos recibido de parte del Señor y de parte de Él. Ser obispo significa visitación. Es lo que más le cuesta a Él, pero lo está intentando, los lunes. Porque Dios le ha hablado a Él y ha tratado con Él, y yo sé que le cuesta mucho visitar a mi esposo, pero lo estamos haciendo, yo lo estoy acompañando. Y hoy vi eso, que obispo significa, obispado significa visitación. Apacentar a las ovejas no significa ir y darles de comer cualquier cosa. Apacentar a las ovejas es cuidarlas, no decirles que todo está bien o no decirles lo que quieren escuchar, sino alimentarlas con sana doctrina y enseñar. Así que es un recordatorio para de todos los trabajos, los 5 puntos que tenés como obispo. Y quería compartir por último un poema al pastor que lo escuché y me gustó mucho. No es mío, pero lo voy a compartir. Creo que es el sentir de cada uno de nosotros. Dice: hoy quiero orar por mi pastor, para que Dios le dé fortaleza y poder llevar su cruz. Y que siempre Dios lo llene de fuerza, que tenga un gran corazón para amar, que lo queme el deseo de amarte, oh Dios, que se pierdan las dudas en su caminar, que siempre sea radical en su decisión, porque no hay duda que en toda la congregación Él es quien es más juzgado. Porque algunos dicen por ahí que si no crece la iglesia es culpa del pastor, porque mal les ha predicado, que si alguien cae entre las
entre los hermanos, con rapidez muchos comienzan a murmurar. Que esa persona se fue al mundo porque el pastor no le fue a visitar. Que si hay problemas entre las familias, las tiene que arreglar el pastor. Que él es el primero en su iglesia y debe tener la solución. Que si alguien comete falta en la iglesia y el pastor lo exhorta, este se irá con su pecado y regañado. Además se irá diciendo que en esta iglesia no hay amor ni compasión. Señor, bendice a mi pastor, que en lugar de encontrar en nosotros quejas y culpas, encuentre una mano amiga en la que pueda confiar. Ayúdanos a comprenderlo, amarlo y hablar bien de él. Tú lo has puesto sobre nosotros, ayúdanos a amarlo como tú lo amas. Amén. Y nada, hermanos, decir eso, que el caminar de un pastor no es fácil. Yo, más allá de que he tenido otros pastores en la vida, de mi caminar cristiana, más allá de que si tenía diferencias con ellos, siempre los bendigo, siempre los he bendecido y les deseo lo mejor en la vida y les deseo que caminen con Cristo hasta el final, que es el mejor deseo que podemos tener para nuestros pastores y para cada uno de nuestros hermanos. Y nada, animar a mi esposo que siga adelante, que no es fácil, pero que siempre nos va a tener a los cuatro, tu iglesia chiquitita en casa, que somos las ovejitas que te amamos y que más allá de todos los errores que tenés, como todo el mundo, no dudamos de tu llamado y que te amamos incondicionalmente en este caminar y que te vamos a apoyar. Amén. Qué hermosas palabras. La iglesia pequeña que tiene en casa. Esa es la iglesia. Primeramente. Y para nosotros es una bendición tener. La verdad. La primera iglesia. Pero para nosotros es una bendición tenerlo también como pastor. Y yo quisiera una persona más que quiera darle, porque no tenemos mucho tiempo, que quiera agradecerle al pastor. Yo no sé quién de todos, hermano. Dios los bendiga, hermano. Amén. Estamos muy contentos, muy agradecidos con la familia pastoral. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Yo soy nuevo de estar aquí, hermanos. Soy corto de palabras, pero me perdonan. Estoy muy agradecido con toda la congregación, a pesar de ser nuevo, cómo me apoyan, ¿verdad? Bien bonito, el hermano Wilber tiene paciencia de irme a creerme, a dejar. Bien bonito, hermano. Nunca había estado en una iglesia tan linda como esta aquí. Bien bonito. A pesar de ser nuevo, los hermanos me apoyan y todo, ¿verdad? Y estas son mis palabras, hermanos, y que Dios los bendiga. Amén. Gracias, hermano, la verdad que es un bien, este es el gozo. Yo dije, un agradecimiento, nunca pensé que una persona que acaba de venir siente ese gozo. Gracias, hermano, la verdad que aquí estamos en familia, siempre digo, a veces le damos papá, y yo soy más grande, mi papá es más. No, gracias, esa es la labor del Señor. Y vamos a seguir adelante, gracias, hermano, por hermana Elsa, ¿qué quiere? Va a pasar ella y Jesús y ahí, porque allá abajo va a haber más tiempo, amén. Amén. Soy alérgica a los y a la fuerza. Bendiciones, hermanos. Amén. Qué hermoso estar en la casa del Señor, ¿verdad? Amén. Todos se ven guapos. El hermano dijo que él es nuevo aquí. Yo soy nuevo. Dijo él, que yo no soy nueva. Soy vieja entonces. Yo tengo un pequeño acróstico para el pastor. Que me vino
de la memoria que ya casi se está yendo. Cuando oraba, el Señor habló y cómo cuando uno piensa en el Señor, ¿verdad? Y está meditando en el Señor, Él habla y esta palabra. Y cuando la buscas, ahí está. Yo hallé algo aquí en la palabra acerca de mi acróstico. El acróstico, muchos saben qué cosa es acróstico, ¿no? La palabra pastor va así paralela, y después lo que uno dice, a cruzar. Y voy a ponerle por título pastor, el buen pastor. Pastor es encargado de una congregación, que por ser pastor se le llama rebaño. La A, al oír el llamado de Dios, está presto a, la S, servir, alimentarlos y cuidar de su rebaño. La T, trayéndolas al redil, las ovejas conocen su voz y él las conoce por nombre. Y la última, la R, reflexionando que el amor, el respeto y el cuidado debe ser mutuo, recíproco, de pastor a ovejas y de ovejas a su pastor, sin ninguna acepción. Voy a leer lo último, Juan 10. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, pastor, así como el Padre lo conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. No nos olvidemos de la reflexión, que tiene que ser mutuo. Y los años están pasando, hermanos, ya varios años que nuestro pastor está aquí, y yo creo que el Señor es el encargado. Nos llegó Él cuando más lo necesitábamos. No teníamos pastor. Una cosa les he de decir, hermanos, de que el enemigo siempre va a estar presto para derrotarnos, presto para dividir, presto para aguijonear. Recordemos que podemos tener aguijones. Pero hermanos, el enemigo ha querido destruir esta obra desde muy atrás. Pero en el nombre de Jesús, nosotros vamos a salir más que vencedores. Pastor, Dios me lo bendiga, lo siga bendiciendo, lo siga usando y de la vida por su oveja. Amén. Bien, yo sé que todos le quisieran agradecer al pastor, pero vamos a pasar a Jesús, el último. Él me dijo, yo quiero hablarle a mi pastor. Yo creo que eso va con Vale y Milu. Es como mi papá a su papá. Mi mamá está siempre como, no le voy a llamar, voy a estar como papá, voy a estar calmado, voy a estar bien. Y después me pasa a decir, ¿estás bien, Jesús? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Please, dígame, show me back, please, please. Tiene como 20 voicemails, mamá, 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 mamá. Mi papá está ahí en el pieza orando. Y mi mamá, Jesús, please, please, llama, please, please, back, back, back. Pero mi papá está siempre calmado y siempre le dice a Dios para cuidarnos. Pone su mano en Dios. Y eso es porque te quiero decir, papá, que te amo y sos el mejor papá que es. Yes, no.
yo vi esta escena, oiga, como nosotros le tenemos que hablar a nuestros papás. Gracias Jesús, me pusiste esta escena. Que nosotros no somos hijos y así tenemos que amar a nuestro papá celestial. Gracias Jesús, la verdad que me hiciste reflexionar. Vamos a hacer una prédica de esto. Pastor, yo digo si pasara a sus hijas lo mismo. Es un gozo, la verdad. Y las lágrimas que salen, miren, es de gozo. El Señor se manifiesta en el gozo. Y hasta nosotros lloramos a veces, pero gracias. Y vamos a seguir en el programa. Hermana Lucy nos podría ver el boletín de esta mañana. ¿Y quiénes tienen boletín? Todos tienen. Se pueden poner de pie en reverencia a su palabra, porque esta es la palabra del Señor. Y el pastor, Dios lo bendiga, porque él, con su tiempo, Dios le da la sabiduría para que él pueda poner esto y que lo pongamos nosotros en nuestro corazón. Su palabra se lee y dice así: el fundamento de toda victoria sobre el pecado es la comprensión de que Dios es tierno y lleno de bondad y amor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Jeremías 9:23-24. Si has caminado con el Señor durante cierto periodo de tiempo, probablemente hayas alentado a otros diciéndoles que Dios es bueno y perdonador. Ahora déjame preguntarte, cuando le fallas al Señor, ¿es de pronto o asunto diferente? ¿Te ves a ti mismo obrando a través de terribles sentimientos de culpa y vergüenza? Puedes decir, no deberíamos experimentar eso cuando pecamos. De hecho, esos sentimientos son el resultado natural del pecado, pero como hijos de Dios no deberíamos continuar durante días y semanas pensando en nuestros padres. Está enojado con nosotros debido a la provisión de Cristo en la cruz. Toda culpa y condenación puede ser eliminada rápidamente. Sin embargo, incluso después de habernos arrepentido, pero podemos sentir que tenemos que arreglar nuestros fracasos ante el Señor, al igual que el hijo pródigo. Podemos tener el Padre abrazándonos y poniendo un anillo en nuestro dedo y un vestido sobre nuestra espalda. Él nos dice que olvidemos el pasado y disfrutemos la fiesta que Él nos ha preparado, pero en nuestro interior protestamos: no soy digno, he pecado contra el Señor. Debo demostrarle que estoy arrepentido. A muchos cristianos les resulta fácil creer que Dios perdonó los pecados terribles de Israel. No tenemos problemas para aceptar que el perdón a Nínive en el Antiguo Testamento es difícil para nosotros. Y al ladrón moribundo en el Nuevo Testamento, pero momentos en que nos pero curiosamente, perdón hermano, es difícil para nosotros comprender que en el momento en que nos tornamos a Él en arrepentimiento, Él nos acepta rápido y amorosamente, como si nunca hubiéramos pecado. Ay, perdón hermanos, pero yo me pongo bien nerviosa y esto que estoy leyendo, hermanos, pero el Señor les bendiga, hermanos, y esta palabra aguardémosla, porque no está de adorno, hermanos. Se pueden sentar, hermanos, y lo que les quería decir, hermanos, también es que siempre
que oremos, siempre pongamos en las manos de Dios a nuestros pastores, oremos por ellos, por todos los pastores, y especial por nuestro pastor, porque ustedes saben, hermanos, que él, así como nosotros tenemos problemas con nuestra familia, con nuestros hijos, lo mismo tiene él, pero nosotros, yo sé que nosotros tenemos a nuestro consolador, que él nos cuida, y si no acudimos a él, pero a veces ya no podemos, acudimos a nuestro pastor a que nos guíe, que nos ayude, y ahora imagínense él, solo Dios con él, que es el más importante, yo sé, pero a veces nosotros necesitamos una segunda opinión, así que yo les pienso para que nunca nos olvidemos de nuestros pastores. Y yo les quería terminar el versículo de Hebreos 13:17, que dijo mi esposo, dice: obedeced a nuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provecho. Así que el Señor les bendiga. Y dejo a mi esposo. Si miramos en la lectura del boletín, dice que puso un abrigo y un vestido nuevo. Usted también tiene su vestido nuevo. Y había una fiesta, le hicieron fiesta. Amén. Y ahorita vamos a entrar a la fiesta. Viene el momento de alabar al Señor. Viene el momento de... Y usted está triste. En el nombre de Jesús, pídale al Espíritu Santo que le dé un espíritu de gozo. Amén. Él lo puede dar. Y si tiene pruebas, el Señor también le va a ayudar. Pastor, hermana Melina, el tiempo de adorar a los agradecidos, y por eso lo hacemos. Amén. Amén. Esta fue la respuesta más sencilla que puedo dar en lo que tengo de estar en el camino de Dios. Pero también, hermano, ahorita es el tiempo en que usted y yo vamos a dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Yo le pido que tome su diezmo y su ofrenda en su mano. Vamos a orar por... O sea, yo le pido a los fieles que vengan para acá. Miren, ese también es parte del culto. El culto al Señor. De que le demos sus diezmos y sus ofrendas. Y póngase sobre sus pies cuando tenga su ofrenda y su diezmo. Porque usted lo va a santificar esta tarde para el Señor. Amén. Ya lo tiene. Cierre sus ojos. Y empiece a decirle: Papito Santo, ese es el diezmo que traigo a tu casa. Gracias por el trabajo que has proveído, Señor. Gracias porque has sido misericordioso y fiel hasta hoy, Señor. Aquí está el fruto de nuestro trabajo, Señor, de cada uno de mis hermanos. Te lo entregamos de todo corazón, Señor. No esperando nada que nos regreses, sino que lo damos con gozo para tu obra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das para diezmar, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Y recíbelo como un olor fragante, Señor, como un olor agradable. Gracias, Jehová, lo que sea que tus portes y bueno, y porque para siempre es misericordia. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano Wilmar tiene un mensaje. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a pedir que pase nuestro pastor, porque la junta de la iglesia le tiene un regalo. Amén. Porque nosotros hemos considerado de que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Sí, amén. Y el pastor es nuestro guía en la iglesia, es el padre espiritual. Y nosotros como junta, nuestra hermana Elsa Lanier, nuestro hermano Wilmar Suárez, nuestra hermana Zoila Pacheco, nuestro hermano Osman y María Vázquez,
nuestro hermano Iván y Janie Esteba, nuestra hermana Xiomara Lemus, nuestro hermano Luis Domínguez y nuestro hermano Edgar Ambrosio, que formó parte de esta junta, y nuestro principal dirigente, nuestro hermano Luis Yenko, de nacionalidad argentina, pero ya esa nacionalidad ya no vale, ahora es del cielo, ya tiene la ciudadanía celestial. Entonces nos gozamos en darle este regalo a nuestro hermano, porque lo amamos y lo estimamos y lo queremos a él, y queremos que siga luchando y que sepa de que aquí tienen nuestros hermanos que a veces estamos ahí, ¿verdad? Un poco no sé cómo, pero aquí estamos, ahí lo amamos a él, porque sabemos que es un gran líder. Amén. Que el Señor lo bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, ahora bendecimos tu palabra, bendecimos tu nombre, bendecimos a la iglesia y bendecimos a la familia pastoral. Que ellos, Señor, sigan adelante en la lucha la cual tú les pusiste en esta tierra. Ellos te pertenecen a ti y tú a ellos. Gracias, Señor, por ese regalo maravilloso. Amén. 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 Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, santo, misericordioso, porque no hay nadie como tú. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Viernes tenemos la vigilia, que va a estar buenísima. Vamos a tener la entrega de los certificados a los hermanos, a los 10 hermanos que cursaron la clase con esfuerzo los sábados, y una mención para nuestro maestro de los sábados que ha estado trabajando duro en esto. Entonces la vigilia va a estar dividida en dos partes. La primera parte va a ser toda de escuela del estudio que se ha hecho los sábados, lo van a dirigir los hermanos que están viniendo. Va a ser el reconocimiento, la entrega de esto, la reconocimiento para el hermano Wilmar. Y la segunda parte vamos a estar trabajando sobre el Halloween, sobre lo que se viene. Entonces vamos a ver un video de 20 minutos y después vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de oración juntos para que nuestros hijos vean que se puede convivir con el mundo pero sin involucrarnos. Amén. Que las obras de la luz no son las obras de las tinieblas. Yo felicito a los hermanos que vienen los sábados y que procuran aprender. Recién cuando empezamos a ministrar la música le decía, lo mejor que pueden aprender es de la palabra de Dios. Y decirles algo más, en el 2007 comencé a hacer las clases de pastorado y nunca nos dieron un certificado. Y yo digo, qué bueno, nunca, ni uno. Qué bueno que Wilmar te fije en todo eso y que podamos tener un tiempo para ver, porque eso incentiva a trabajar. Entonces, claro que el certificado no es lo primordial es lo que se aprendió. Entonces, lo que usted puede guardar para sí. Entonces, como tenemos el tiempo hoy corto, vamos a hacer una pequeña reflexión para que después compartamos abajo. Sobre los dones venimos hablando, y yo lo estoy dividiendo en dos, y hoy nos tocaba milagros, don de milagros y el don de profecía. Entonces el de profecía lo voy a dejar para el próximo y vamos a hacer del milagro. Seguimos trabajando en 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto los otros domingos y es una bendición que podamos entender que hay diversidad de ministerios para que apoyemos todos los ministerios. Versículo 7. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ya lo vimos, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10 es lo que vamos a ver hoy. 12, versículo 10. 1 Corintios 12, versículo 10. A otros el hacer milagros. A otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de las lenguas. Entonces, la palabra milagros, hacer milagros, viene derivada de la misma palabra poder, que es dunamis, que se deriva de ahí dinamita. De la palabra dunamis se deriva dinamita, se deriva poder y se deriva milagros. Entonces, cuando nosotros unimos estas derivaciones, podemos entender que un milagro, hermano, es algo sobrenatural. No me gusta usar la palabra sobrenatural. Es algo que el hombre no puede hacerlo por sí solo. ¿Me entienden? Por más que el hombre sea doctor, el mejor del mundo, por más que el hombre sea abogado, el mejor del mundo, por más que el hombre sea profeta, el mejor del mundo, por más que el hombre sea pastor, el mejor del mundo, un milagro es algo que en las manos del hombre no está. ¿Entienden? Para que nadie se atribuya a eso. Un milagro es algo que solamente viene del poder de Dios. Eso es un milagro. Después, o sea, si usted le duele la muela, va al dentista y se la saca, no fue un milagro, ¿verdad? Usted le dolía la muela, el dentista, ¿a qué se dedica? A eso, ¿verdad? Entonces, ahí sucede. Pero el milagro es cuando el médico te dice, nosotros no podemos hacer nada. Si querés que operamos, pero hay pocas posibilidades. Pero sucede. En oración, ahí sucede el milagro. En Jesús, como vimos, actuaban todos los ministerios. Actuaban todos los ministerios del Espíritu Santo en Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque era el Hijo de Dios. Claro. Pero aparte, porque era el líder que iba a fundar la iglesia. ¿Y qué tenían que ver sus discípulos? Por eso yo le decía lo importante del mensaje de Pedro hoy en Hechos. Pedro vio solamente eso de Jesús. ¿Qué veía Pedro de Jesús? Miren, cada vez que Jesús hacía un milagro, lo primero que hacía Jesús era decirle, no le digan a nadie. No le digan a nadie. El que recibía el milagro no se podía contener. Porque una persona que está ciega, que nunca vio, miren cómo es la Biblia que dice, yo veo hombres como árboles. No sabía lo que era un hombre. ¿Cómo ve la figura de un hombre? A mí me gusta, Edgar me contaba que tenía un hermano ciego y que le decía, describime cómo es un perro, un amigo, describime cómo es un gato. Y en nuestra mente no entra eso. A ver, ¿entienden? Porque nosotros lo vemos. Ahora yo le digo, describime cómo son los gatos de martes. ¿Qué? No, nunca vimos uno. Ni sabemos que haya en Marte gatos. ¿Se dan cuenta? Un ciego está en esa misma situación. En esa misma situación. Entonces dice que le decía, describime cómo es esto. Entonces Pedro veía eso del maestro. Cuando él hacía un milagro, que los hacía todos, dice la Biblia, todos se sanaban, todos. Siempre decían, no le digan a nadie. Entonces, ¿qué aprendieron ellos? Exactamente eso. Que el milagro no era lo importante, pero sabían que lo podían hacer. Entonces subía a orar con Juan, está pidiendo, el paralítico dice, mírame, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Te sano. Pero no le digas a nadie. La misma palabra que aprendió de su maestro.
¿Se dan cuenta? Cuando el maestro es el maestro, marca. Yo siempre veo líderes en el mundo que marcan a sus seguidores. ¿Cuánto más tiene que ver en lo espiritual? ¿Cuánto más en lo espiritual? Yo, a los que les gusta el fútbol, yo me quedé admirado la otra vez cuando Simeone, que es argentino, que está en España, sale un francés a la cancha, Griezmann, que es jugador francés, con el termo y el mate. Digo, qué influencia del técnico argentino que al francés le influye tanto que hasta toma mate con su técnico. ¿Se dan cuenta? O sea, vos lo ves siempre, viste, a lo mejor no lo captás. Pero vos decís, ¿qué influencia hubo? ¿Qué influencia hubo de parte del líder que en Francia no saben qué es el mate? Bueno, el hombre sale tomando mate a la cancha. Entonces, en lo espiritual, Pedro, veía todo eso. Veía todo eso. Entonces, cuando ejecutaba lo que el Señor le había enseñado, lo hacía igual al maestro. Y las respuestas son calcadas al maestro. Calcadas. Cuando vinieron y lo acusaron, dice, ¿por qué se enojan? Porque sanamos. Dice, si el Señor vino a eso, las mismas palabras que les decía Jesús, ¿por qué se enojan que sané? Si usted a su mula, por más que sea sábado, si se cae del pozo la sacan, ¿cuánto vale más el Hijo de Dios que una mula? ¿Por qué se enojan por eso? Las mismas palabras, las mismas. Y después algo más revela la palabra, que por eso es que es lindo que ese alimento. Dice, los que sabían todo, dicen, son del mundo, estos no estudiaron. Esta gente no tiene estudio. ¿Cómo le vamos nosotros a poner a discutir con ellos que no tienen estudio? Y no le podían discutir. Y a Esteban no le podían discutir. Les daba una cátedra de teología, Esteban, de punta a punta. No le podían discutir, mejor lo matamos, porque no podemos, porque este sin estudio nos está predicando con una profundidad tremenda la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque era la iluminación que había hecho Cristo y el ejemplo. Entonces en Mateo 13:54 vemos. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban diciendo, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Lo vamos a leer de nuevo. ¿Y venido a dónde? A su tierra. Nadie, dice Jesús a continuación, es profeta en su tierra. ¿Qué pasaba con esta gente? Esta gente lo había visto crecer a Jesús, como nosotros vimos a Oscar, ¿verdad? Cuando llegó a la iglesia chiquitito y miren qué grande que está ahora, ¿verdad? Entonces, después, les cuesta entender en casa que Dios pone dones sobre nuestros niños. Entonces, si viene y Fátima recibe don de hacer milagros, nosotros conocemos a Fátima de acá desde siempre. Entonces Fátima pasa acá adelante y dice, quiero orar por ustedes, hermanos. Y nadie pasa, todos se paran de pie, nadie pasa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me pasa? Entonces, nosotros es normal que hacemos eso. Es normal que en casa es donde más nos cuesta predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque enseguida te piden mucho más de lo que Dios ha hecho. Mira, escuchen ustedes. El hombre viene a Dios, que siempre el más duro en venir es el hombre. La mujer viene primero, normalmente, ¿verdad? Hay excepciones. Entonces el hombre viene a Dios y empieza a trabajar. Dios empieza la buena obra. Comete un error chiquitito y dice, ¿para qué vas a la iglesia? No cambias nada, no tenés... Lo matás al hombre. Lo matás. ¿Por qué no? Porque Dios está trabajando despacito. Entonces, ¿qué querés? ¿Que vuelva a las borracheras? ¿Que vuelva a los amigos del mundo? Todo. Demasiado que está viniendo. Esperá que Dios va a hacer el resto. Si no, lo pisás. Pero es normal que en la carne nos haga eso. ¿Por qué? Porque en el fondo sabemos que eso le va a herir. Nuestra respuesta cuando estamos enojados, nuestras respuestas tendrían que ser pacificadoras.
Pero cuando nosotros estamos enojados, respondemos para herir al otro. Entonces cuando la otra persona está creciendo en el Señor y viene acá y se para al frente y habla, y viene acá y canta, y viene acá y predica, nosotros sabemos, y si comete un error, sabemos que le vamos a herir si le apuntamos a él. Después te va allá y te hace el ujier. Entonces, eso produce una herida. Entonces Jesús no era la excepción. La gente lo conocía ahí. Y por eso no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque los milagros suceden. ¿Los hace quién? Dios. Pero suceden por la fe. ¿Jesús tiene fe para hacer milagros? Jesús no tiene fe. Jesús es el autor de la fe. Jesús no tiene que tener fe para hacer un milagro. Jesús lo hace porque tiene el poder dunamis de decir se hace y se hace. El que tiene que tener la fe es el que lo va a recibir al milagro. Es el que lo va a recibir. Entonces, nadie hubo en la tierra, nadie que contara con todas las condiciones que tenía Jesús para ser llamado el Mesías. Nadie, no hubo otro ni habrá otro. Y el pueblo elegido no lo entendía. Lo rechazaban en sus propios ojos. Veían los milagros. Cuando todo el Antiguo Testamento anunciaba, vendrá uno que va a traer paz, uno que va a sanar a los ciegos, uno que va a traer una palabra tremenda, uno que lo venía anunciando, y cuando lo tenían enfrente ahí no lo podían reconocer. ¿Por qué? Porque se quedaban, ¿no es este el hijo de María? ¿No es este el hijo de José, del carpintero, que hace una silla re chueca? ¿Qué? Ahora, ¿cómo me viene con esto? Hermanos, la multiplicación de los panes es un milagro tan grande que nosotros lo leemos así muchas veces y no desmenuzamos todo lo que sucedió en ese momento. Imagínense cómo fue la multiplicación de los panes, hermanos, escuchen, cómo fue la multiplicación de los panes tan tremenda, que uno de sus discípulos dijo, necesitaríamos 8 meses de salario para darle de comer a esta gente que está aquí. Si quieren lo hacemos simple acá con nosotros. Un salario de $3.000, si quieren que nomás 2.500, vamos a sumar $2.000 al mes, $2.000 por 8, $16.000 en comida ese día para darle un platito de comida. ¿A cuánta gente había? Saque la cuenta, $16.000. ¿A cuánta gente se le da de comer un platito de comida? Ese milagro fue tan tremendo, que solamente Dios podía hacer ese milagro, que es algo impresionante. Y no creyeron a través de ese milagro. Caminó sobre las aguas. Hoy podemos ver ilusionistas, podemos ver gente que pretende o que copia. No. Acá la palabra dice que el mar estaba enfurecido, que la tormenta ya tumbaba la barca. Y Jesús apareció caminando sobre las aguas. Y fue tal la unción del Espíritu Santo que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Qué es lo que sucede para que pueda suceder? Perdonando la expresión, así que repita algo. Hay que romper las leyes, hay que romper la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, hay que romperlo. ¿Entienden? Miren, si no tiene que ser Dios. Miren, les digo algo, es imposible romper la ley de la gravedad. Escucha, es imposible romper la ley de la gravedad. Ley de la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Si usted camina sobre el agua, se va a hundir. Si usted salta al vacío, se va a caer. La gravedad, los cuerpos que se atraen y se repelen, es imposible romperlo. Para Dios no. Para Dios no era imposible. Y ni siquiera Él estaba transfigurado. Estaba de Jesús vestido. Y Pedro era Pedro. No estaba ninguno de los dos transfigurados. Gracias. Y pasó ese milagro tremendo. Y no creían. Al no creer, no se produce el milagro. Iglesia, escuchen bien esto. Al no creer, no se produce el milagro.
no se produce. Dice en Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¡Wow! Es decir, Pablo no fue apóstol de Jesús en vida, ¿verdad? No lo conoció. Pero Pablo tuvo una experiencia única, que no se repitió con nadie más. El mismo Jesús les enseñó el Evangelio, cara a cara, ¿verdad? Entonces, Pablo, como fiel seguidor de Cristo, ¿a qué se dedicó más Pablo? A escribir. Todo el Nuevo Testamento está escrito por Pablo. Los demás, poquito, miren. Pedro podía escribir poquito, no sabía escribir muy bien. Entonces te ves las cartas de Pedro, son cortitas, hermosas, llenas del Espíritu Santo, pero Pablo era más estudiado. Entonces Dios utilizaba a Pablo en ese sentido. Pero nosotros, si vemos las cartas de Pablo, nunca vemos a Pablo haciendo tantos milagros. Escuchen bien a dónde llevo la enseñanza. Pero sin embargo dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, cumpliéndose la palabra, que después de la palabra lo seguían las señales. Ahora, ¿qué sucedía? Para que pasen estos milagros había que tener fe. A lo largo de los 2000 años, de la iglesia, ha habido millones de milagros. Para la iglesia de Jesús, tiene que ser normal hacer un milagro. Ese es el paso que nos tenemos que animar a hacer. Escuchen, porque ¿quién lo va a hacer? ¿Osman? No, Cristo. Tiene que ser normal, porque lo va a hacer María. No, Cristo. Y como para Cristo es normal ser Dios, si nosotros nos pegamos a Cristo, los milagros tienen que suceder. De hecho, han sucedido. Pero ahora el Señor nos está llamando a dar un paso extra. Y no es casualidad las cosas que están pasando, hermano, dentro de la congregación. El viernes veíamos en la célula. Va Zoilita al banco, saluda a un hombre que está ahí, y el hombre le dice, será la llorona, que se le había muerto el nieto, que se había muerto la esposa, que... un montón de cosas. En medio del banco. ¿Usted cómo? ¿Lo puso ahí? Para que el Señor, para que Dios obrara a través de ella. El vecino de Luis se cruza, recién compra la casa, Luis recién se muda. Veían a la señora que hacía para todo. Y ya me dicen, falleció mi esposa. Está ahí, ante el honor. Wilmar y el hermano Elvia cuando salen a evangelizar y se van encontrando con casos y hombres y mujeres. ¿Para qué está sucediendo todo esto alrededor nuestro? Para que pongamos en práctica los dones del Espíritu Santo. Pero para que eso suceda tiene que haber fe de Jesús, no nuestra. Tiene que haber fe nuestra, de no avergonzarnos de la autoridad que nos da Dios. Y en ese momento traer la palabra de fe sobre la vida, o de milagro sobre la vida de la persona. Pero tiene que ser directa, como dice que fue Pedro y Juan, mirándolo a los ojos, mirándolo cara a cara. Crees, recibe. Así tiene que ser. Entonces, la iglesia, mientras más pasa el tiempo y pierde los milagros, ¿saben por qué pierden los milagros? Porque la iglesia se casa con el mundo. La iglesia, al estar casada con el mundo, pierde el poder de Dios. La iglesia, cuando tiene sus propios buildings, sus propias escuelas, sus propias universidades, sus propios hospitales, ya no depende más de Dios en el dinero, porque tiene todo eso ahí afuera. Entonces no lo deja Dios obrar en el dinero. Y es todo un conjunto. La fe es todo un conjunto. Entonces no lo deja obrar en el estudio, en la educación de los niños.
¿Por qué? Porque nosotros al tener escuelas, escuchen bien, nosotros no podemos, si queremos tener el permiso del Estado para tener escuelas, tenemos que renunciar a predicar a Jesús a esos niños. Esos 100 o 200 o 1000 niños que vengan a la escuela nos van a generar un buen ingreso económico, pero nosotros no le vamos a poder hablar de Dios ahí en la escuela. Entonces, viene otro pastor y dice, no, pero ¿por qué no usamos esa área para evangelismo y para atraer gente y para cosas? ¿Y cuánto dinero nos van a dejar ustedes? Y no, dinero no tenemos. Entonces déjamelo a mis niños, que me dan dinero. Entonces todo eso hace que Dios diga, no quieren mis milagros, quieren su prosperidad. Y por eso es cuando nosotros dejamos de ver los milagros como normales. Yo siempre les doy testimonio de milagros que he visto y que he experimentado en mi vida, pero también les cuento qué pasó en mi vida de niño, que dejé de ser niño para Dios, y alegrarme que sucedan milagros para buscar respuestas teológicas y respuestas en la vanidad del hombre. Y no sorprenderme con los milagros. Porque cuando yo recién vine al Señor, si me dolía una muela, orábamos por sanidad por la muela. Hoy vamos al dentista. Y yo, ¿cuándo les he dicho yo no vayan al dentista o no vayan al médico? ¿Cuándo? Nunca ha salido de mi boca eso. Pero si nosotros no tenemos fe para que los milagros sucedan, ¿cómo van a suceder los milagros? Había un misionero que fue a Rusia y cuenta que los misioneros verdaderos de Dios ven poderes que nosotros, que usted y yo van a decir no puede pasar. Salieron allá por el lado de Siberia, que hace un poquito de frío, ustedes saben, y cuando iban manejando se quedaron sin gas en el medio de la montaña. Sin gas en medio de la montaña. En Rusia te morís, por más que estés adentro del carro, porque la temperatura está 25 grados bajo cero en centígrados. En Fahrenheit no sé ni cuántos serían ya a esta altura, hacer un traslate de eso. Pero es algo tan frío que te morís, literalmente, fácil. Entonces, era el misionero con el pastor local que había abierto la obra ahí y 2 hermanos más. Entonces el misionero dijo, vamos a orar, y dice que el Señor le dijo, anda a la cajuela del auto. Y él no le creía al Señor, ahí salir al frío, de la nieve, del frío, y fue a la cajuela, entre las maletas así, había 1 galón de jugo de uva. Y cuando uno lo cuenta esto, sí, uno piensa, este es un loco que quiere. No, yo siempre busco ejemplos de hombres que tienen buena reputación y que no andan vendiendo el evangelio allá afuera. No les voy a traer un ejemplo de Dan de Heber, ¿ok? Les voy a traer un ejemplo de hombres de Dios y de mujeres de Dios. Entonces el hombre oró y el Señor le dijo, echale ese jugo al carro. Entonces le dice al pastor, que era el dueño del carro, el Señor me está diciendo que le eche este jugo al carro. No, me vas a romper el carro, le dice. ¿Cómo le vamos a echar jugo? Nos quedamos sin gas y encima le echas jugo, todos sabemos, se va a romper el carro. Mirá, dice, yo siento fuerte del Espíritu Santo que le echemos este jugo a ese carro. Le echó el jugo y le dice, pon en marcha. Puso en marcha, arranqué a mí. Que a los 5 minutos que habían arrancado, la boca se fue a full. Y el pastor le dice, tenemos un tanque lleno ahora. ¿Qué era el momento de fe? El momento de fe era echar el jugo. Si ellos descreían en echar el jugo, nunca el tanque se hubiese ido a full. Si los discípulos descreían de que con esos peces le iban a dar de comer a toda esa gente, nunca hubiese sucedido el milagro. Porque el Señor les dijo, sienten a toda la gente y denles de comer. Y no, Señor, que no, pero salieron a darle. Jeremías le dijo, profetiza sobre estos huesos secos.
profetiza. Están más muertos que Colón. ¿O crees? Profetizás sobre ellos. Y sucedió el milagro. Y ese milagro sucedió, hermanos. Fue un milagro. Mateo 13:54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se maravillaban. Hasta ahí viene bonito, ¿verdad? En el versículo 55 arranca el pero, arranca la duda y arranca todo el resto que desenlaza en no milagros. Escuchen. Vamos al 54 de nuevo. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? 55. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde tiene, pues, tiene todas estas cosas? Y miren, de maravillarse en el 54 al 57, ¿qué pasó? Y se escandalizaban. En todo versículo de maravillarse a escandalizarse. Hay una vida de diferencia. Cuando vos te maravillas con alguien porque lo seguís, lo admirás. Cuando te escandalizás porque no querés saber nada con esa persona. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no, miren lo que pasa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, sin fe, la iglesia nunca verá milagros. A ver, sin fe, la iglesia nunca verá milagros. Nosotros hemos visto milagros aquí, ¿verdad? María ha tenido un milagro, ¿verdad, María? Vení. Vení. Vení, Osman. Yo les dije y les enseñé que hay veces que el Señor hace milagros y esos milagros suceden para que para que nosotros podamos ejercer nuestro don de milagros también y de creer. Mari nos contaba que esta semana le llamaron algunas personas y cuando las vio en FaceTime estaban peladas porque estaban con cáncer y ella no sabía y hacía mucho que no se comunicaban. ¿Por qué ahora la llaman bajo estas circunstancias? ¿Ustedes creen que es casualidad? No. Es porque el Señor le está diciendo que ore por esas personas. Pero esa persona que la llamó a lo mejor todavía no tiene fe. Ella la tiene que dar la palabra para que el Espíritu Santo descienda, reciban la palabra, reciban la fe y ella pueda orar por esa persona. ¿Sí o no? Cuando un niño, tu hijo, viene y te dice: me duele la panza, vos te preocupás, ¿verdad? Usted se preocupa. Entonces usted dice: ¿sigue doliendo? Sí. Bueno, vamos al hospital. ¿Sí o no? Actuamos así, ¿verdad? Y está muy bien. Está muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el niño no nos dice que está con el dolor? Nosotros no podemos hacer nada. Si el niño tiene un dolor tremendo de cabeza, pero no le dice al papá y lo deja pasar y pasar, a lo mejor cuando va al hospital es tarde y el niño muere porque se dejó estar. ¿Qué les quiero decir? Que si ustedes a mí no me dicen problemas espirituales que están pasando o una enfermedad que está pasando o problemas en la casa, yo no puedo orar por eso. ¿Entienden? Y que viene a ser la parte espiritual que la dejamos dormida. Ahora yo, por ejemplo, sé que Dina, porque me lo ha dicho muchas veces,
tiene un problema. Yo te invito a que pase, Tina. ¿Vos creés en el Señor? Pasame. Yo sé que Argentina me ha pedido oración y ha pedido oración muchas veces. Pasar Argentina. Porque ustedes creen, ¿vos creés Argentina? Amén. ¿Y la iglesia cree? Amén. Vamos a ver milagros de sanidad. Vamos a ver milagros. Entonces mi pregunta es, ¿hay alguien aquí que necesita oración por enfermo? Que no me haya dicho. ¿Hay alguien aquí que tenga un problema espiritual que lo haga caer y recaer en distintas cosas? El altar está abierto, porque el Señor vino a dar esta liberación. Entonces, gloria a Dios. Edgar, Rosario, Lucy, póngase aceite. Iglesia, ¿creen en lo que estamos haciendo? ¿Creen en lo que va a pasar aquí? Porque no lo estoy haciendo yo, ni estoy inventando nada. Lo estamos haciendo porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice exactamente lo que estamos haciendo. Si alguien está enfermo, y yo no lo sé, y tiene esta oportunidad y no pasa algo, usted no cree que Dios lo puede hacer. Si usted cree que Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. Yo quiero que comencemos a orar. Vamos a orar por Dina. Vamos a orar por Dina. Ven, Dina, un poquito más adelante. Dina, pero Dina cree. Y como creen en el Señor Jesús, nosotros hemos visto las manos de Dios con poder, nuestras vidas, no ha sanado, nos ha levantado. Vamos a orar.